La diferencia entre una casa fresca y un invernadero convencional. Cuando evaluamos diferentes diseños de invernaderos y macrotúneles, el primer paso crítico es definir lo más importante, que sea apto para manejarse. El calor o frío extremo está usualmente determinado por la latitud, la altitud, temporada del año en la cual planeas producir. A latitudes de 40 a 50 grados, productores en países como Holanda, Canadá y Rusia se esfuerzan por producir durante el invierno, cuando la temperatura ambiente es muy fría por meses y los niveles de luz son bajos. Es por este clima que los invernaderos convencionales se han desarrollado desde los de vidrio transparente hasta los de cubierta con policarbonato. Estos están diseñados para maximizar la transmisión de la luz y atrapar mucho más calor como sea posible. Sin embargo, productores localizados entre el Ecuador y la latitud 30 se esfuerzan por producir cultivos de alta calidad durante condiciones de verano caliente, cuando los niveles de luz son altos y la temperatura del aire puede alcanzar los 35 a 50 grados centígrados. Para producir cultivos de alta calidad durante condiciones del verano caliente, cuando los niveles de luz son altos y la temperatura del aire puede alcanzar los 35 a 50 grados centígrados, productores localizados en países como la India, Sudáfrica, México y Australia pueden luchar con condiciones tropicales donde la alta temperatura es acompañada por niveles de alta humedad, mientras al mismo tiempo es necesario de proteger sus cultivos de lluvias fuertes y de granizo en el verano. Sin embargo, productores localizados en el medio oeste, Arizona y lugares secos en Australia y Sudáfrica luchan con temperaturas de aire de 30 a 35 grados centígrados, combinándose con niveles de humedad relativa por debajo del 20%. Cuando los productores, en locaciones con ambas condiciones de humedad y seco, instalan invernaderos convencionales, ellos típicamente usan techos cubiertos de vidrio transparente o plástico. Esto ayuda a proveer altos niveles de luz a la planta, pero la cobertura del techo claro crea efectos en el invernadero que causa que la temperatura del aire dentro del invernadero aumente aún más, aunque afuera la temperatura del aire esté entre 35 y 50 grados centígrados. Para empeorar las cosas, los productores en condiciones tropicales, los niveles de humedad afuera son realmente muy altas y la cobertura del invernadero causa niveles de humedad que van más alto aún, resultando un crecimiento vegetativo de la planta y con muchos problemas en enfermedades foliares. El calor y la humedad aumentan en un invernadero convencional y se agrava fuertemente cuando los productores instalan mallas antiinsectos, los cuales reducen fuertemente los intercambios de aire. Para compensar el excesivo calor dentro de los invernaderos convencionales, los productores aplican pintura blanca en el techo claro e instalan mallas fijas dentro de este, por lo que provoca una constante reducción en los niveles de luz, lo cual es negativo. Esto lo hacen temprano en la mañana y durante el atardecer y durante periodos largos nublados. Como una casa fresca es diferente que un invernadero convencional. Hay tres claves diferentes. La primera diferencia es que la cubierta del techo es blanca y la otra es clara. La cubierta del techo blanco bloquea más el calor antes de que éste entre al invernadero, al igual que cuando un invernadero convencional esté pintado de blanco en el verano. La cobertura del techo blanco también provoca alta difusión de la luz y se distribuye por toda la hoja y previene una pérdida excesiva de agua, especialmente en el punto de crecimiento. La segunda diferencia es la dirección de la apertura del techo. Cuando el invernadero está en modo de ventilación, la apertura en un techo retráctil es horizontal, mientras que la apertura en un invernadero convencional es vertical. La diferencia en una abertura vertical y una horizontal es en el intercambio de aire entre el exterior y el interior. Cuando la apertura de la ventilación es vertical, el aire sale del invernadero, teniendo que moverse horizontalmente para salir a través de las ventanas, por lo que causa que la cantidad de aire que sale del invernadero, los intercambios se basan si el viento está soplando hacia o lejos de la abertura. De esta manera, los niveles de temperatura y humedad dentro de los invernaderos convencionales dependen de qué forma el viento esté soplando. Sin embargo, cuando el techo es abierto horizontalmente, la dirección del viento no implica significativamente en la cantidad de intercambio de aire. En suma, cuando el aire caliente sube por convección, la apertura horizontal no impide que el aire salga el aire caliente. La tercera diferencia entre un invernadero convencional y la casa fresca es que el techo puede retraerse completamente para eliminar el bloqueo de luz desde la cubierta del techo, permitiendo que las plantas reciban luz directa del sol.
En el invierno, la temperatura exterior del día es normalmente ideal y la temperatura fría ocurre solamente en las noches. De esta manera, el techo debería cerrarse en las noches, lo cual implica que las plantas estarán expuestas a la máxima luz del sol durante el día y el techo blanco no tendrá un impacto negativo en los niveles de luz. Durante los días del verano caliente, la temperatura exterior es ideal por 2 a 4 horas a 5 horas durante el amanecer y otra vez por pocas horas durante el atardecer, pero en este tiempo el techo blanco será retraído para que las plantas estén tomando niveles óptimos de luz por 4 a 6 horas del día. El tiempo crítico durante los días de verano está entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, ya que los niveles de radiación y temperatura del aire son altas. En estas horas del día, cuando un invernadero retráctil realmente destaca en todos los otros diseños de invernaderos convencionales. Si un invernadero convencional tiene el techo claro, las temperaturas del aire en el interior de invernadero entre las 10 y las 5 de la tarde estarán tan altas como afuera, causando que las ventilas se abran completamente. Abriendo las ventilas, los techos al 100% para refrescar, esta causará una drástica reducción en los niveles de humedad dentro. Esto causará que la planta transpire excesivamente y los niveles de humedad sean menor al 50%. Si un productor cierra las ventilas del techo parcialmente para tratar de aumentar los niveles de humedad, entonces la temperatura del aire vendrá incluso caliente, lo que significa que un productor en un clima seco no puede lograr tener bajas temperaturas y alta humedad al mismo tiempo. De esta manera, ellos necesitan agregar neblina o niebla para incrementar la cantidad de agua consumida por el enfriamiento y la modificación. Algunos productores en climas secos deben de usar paredes húmedas y ventiladores de aire fresco para tener temperaturas frescas. Los retos están en los techos estacionarios, los cuales necesitan claramente maximizar los niveles de luz para la planta, pero las coberturas de los techos claros también causarán que las temperaturas del aire del interior se incrementen rápidamente, lo que provoca que los sistemas de pared húmeda y los abanicos de enfriadores usen más agua y electricidad para mover el calor adicional generado por las coberturas claras del techo. Desafortunadamente, si usas paredes húmedas y ventiladores de aire fresco en climas tropicales, la alta humedad del aire exterior limitará la eficiencia del sistema de enfriamiento evaporador, resultando que el clima en el interior esté caliente y con excesiva humedad, aunque los abanicos estén trabajando a su máxima capacidad. Sin embargo, si tú usas una casa fresca, necesitas manejar el excesivo calor entre las 10 y las 5 de la tarde. El techo blanco reducirá la cantidad de calor que entra al invernadero y reducirá la temperatura de las hojas y frutas expuestas, permitiendo que el techo se retracte solamente del 5 al 15%. Esta pequeña abertura reduce la cantidad de intercambio de aire, lo cual ayuda a atrapar el agua que viene en la transpiración en la planta, provocando niveles de humedad que aumenten naturalmente, que a su vez ayuda a bajar un poco la velocidad de transpiración, otra vez ayudando a conservar el agua. Las plantas producidas en las casas frescas pueden típicamente conservar mucho más la temperatura alta que las que están producidas en invernaderos convencionales, pues ellas desarrollan pequeñas hojas y una delgada capa de cera, que ayuda a que tengan naturalmente una baja transpiración durante condiciones secas y calientes. Para situaciones donde los cultivos se podrían beneficiar de una fuerte reducción en la temperatura del aire y por un alto nivel de humedad, en la tarde un sistema de baja presión de nebulización puede ser adicionado. El sistema de nebulización solamente necesita ser activado por 8 a 15 segundos cada 3 a 10 minutos, cuando la temperatura interna exceda los 35 grados centígrados y los niveles de humedad estén por debajo del 50%. Esto puede mejorar mucho el desempeño de la planta, sin embargo, usas una pequeña cantidad de agua comparado con la pared húmeda y ventiladores de aire fresco. Para productores que requieran controlar insectos durante el verano caliente, las casas frescas tienen beneficios adicionales, como una malla anti-insectos que puede ser instalada por debajo del techo, ya que la cobertura de la malla anti-insectos en la totalidad del techo en lugar de solo la abertura de la ventilación del techo. La cantidad de intercambio de aire es lo mismo que en una casa sombra convencional. Pero desde que el techo retráctil es instalado por encima de la malla anti-insectos, cuando el techo es cerrado 85 a 95% al mediodía en el verano, la cobertura del techo intercepta la radiación antes de llegar a la malla y a su vez bloquea el calor antes de que éste penetre la malla antivirus. De este modo se mantienen las temperaturas frescas debajo.
La malla anti-insectos tiene un beneficio adicional que ayuda a mantener niveles altos de humedad al mediodía, haciendo más fácil producir cultivos como pepino, pimientos de colores y tomates. Ahora mirarás el impacto de la malla antivirus dentro de una casa fresca, en Culiacán, México, el 3 de mayo del 2016. La mitad tiene techo blanco retráctil con un sistema de nebulización de baja presión. Esta tiene arándanos, fresas, frambuesas, lechugas y tomates plantados dentro. Ahora miraremos la computadora ambiental y rápidamente podemos ver que son la 1:49 del 3 de mayo y el nivel de luz es de 143 kilolux y la temperatura de la placa exterior marca 42.6 grados centígrados. Ahora compararemos la temperatura del aire y la humedad entre los dos lados. Podemos ver a la izquierda que la temperatura del techo retráctil solamente es de 34.7 grados centígrados y la humedad es del 41%. Pero al lado donde está la malla de insectos tenemos los tomates, pimientos y pepinos. La temperatura del aire está un grado por debajo y la humedad aumentó hasta un 59%. Esto simplemente porque la malla de insectos atrapó esta humedad que ha perdido las plantas. Mientras el lado donde se instaló la malla antivirus bajo el techo retráctil, la temperatura del aire es de 33.3 grados centígrados o menor a un grado que el lado que no tiene la malla anti-insectos. Pero la humedad relativa se incrementó de 41 a 58%, simplemente porque las plantas de tomate, pimiento y pepino transpiran más agua y la malla anti-insectos atrapa la humedad. La casa fresca le cambia la jugada a los productores localizados entre el Ecuador y la latitud 30. Los productores que pueden producir plántulas producen cultivos de alta calidad como lechugas, berries y hortalizas en lugares secos o tropicales con electricidad mínima y agua para enfriar.